Millones de personas ya afirman creer en Jesús. Cientos de miles más en todas partes del mundo recibirán a Cristo este año, o mejor dicho, pensarán que han recibido a Cristo. Ellos, como dicen, entregarán sus corazones al Señor y creerán que por fin están salvos. Y estarán equivocados. Puede resultar chocante, pero el evangelio que se predica comúnmente hoy en día no es el mismo mensaje que Jesús trajo hace casi 2000 años. Él no estaba entonces, y tampoco está ahora, tratando de convertir al mundo. Tampoco está tratando de que la gente lo acepte, crea en él o lo reciba antes de que sea demasiado tarde. Este es un mundo engañado. La gente engañada es sincera, no sabe que está engañada. Si lo supiera, no estaría engañada. Es porque muchos están engañados que leemos acerca de aquellos que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2. Esa afirmación es tan cierta hoy como lo fue cuando el apóstol Pablo la escribió, hace más de 1900 años. Verá pruebas suficientes de ello con solo mirar el departamento de libros religiosos de casi cualquier librería. Nunca antes han estado disponibles tantas traducciones de la Biblia, ayudas bíblicas, diccionarios bíblicos, atlas bíblicos, concordancias y comentarios. Pero el mundo está tan confundido como nunca. En los últimos años se han publicado nuevas traducciones de las Escrituras. Han sido ejecutadas con mucho esmero por eruditos con un conocimiento profundo de las lenguas antiguas. La fiel versión autorizada King James, con sus t's y to's y verilis, se había convertido en un obstáculo para muchos que querían entender lo que decía la Biblia. Estas versiones modernas están traducidas en inglés moderno, con gramática y puntuación contemporáneas. Han corregido en general los pocos errores de traducción que se habían introducido en las versiones anteriores y en general son herramientas útiles para el estudio de la Biblia. Pero aunque han resuelto ciertos problemas de traducción, desafortunadamente han creado algunos nuevos. Es necesario conocer uno de ellos en particular. No se trata de que los traductores hayan entendido mal la palabra original, como a veces sucedió en la versión autorizada, sino que parece que no entendieron lo que se quería decir con lo que estaba escrito. Como puede ver, la traducción, cualquier traducción, es hasta cierto punto una interpretación. El lenguaje no son solo palabras, sino también pensamientos. La traducción no es solo un caso de intercambio de palabras. El trabajo del traductor es transmitir los pensamientos expresados por un idioma a otro. La traducción de la Biblia es particularmente compleja. La estructura de los antiguos idiomas hebreo y griego es diferente de la de los modernos idiomas de Europa occidental. Por lo tanto, puede resultar difícil traducir el pensamiento exacto y los matices de expresión de las antiguas escrituras a los idiomas modernos. En general, los traductores han hecho un trabajo concienzudo y la mayoría de las versiones modernas tienen una precisión de más del 99%. Pero hay algunos lugares en los que los teólogos y eruditos modernos no han comprendido plenamente lo que enseñaban los escritores originales. Por lo tanto, han cometido un error significativo al traducir al inglés moderno algunos versículos de las epístolas de Pablo. Cuando Pablo trató el tema de la fe y su relación con la salvación, utilizó con frecuencia la expresión griega pistis Christou. En la versión autorizada, esto se tradujo como fe de Cristo. Sin embargo, la mayoría de las versiones modernas lo cambian a fe en Cristo. Gramaticalmente es un punto discutible, ya que el idioma original no usa ninguna de las preposiciones en o de. El sentido gramatical se deriva más bien de la terminación de las palabras mismas. Sin embargo, en español se necesita una preposición. No debería sorprendernos que los traductores de las versiones modernas prefirieran en a de. Les pareció que tenía más sentido, ya que el enfoque de la creencia cristiana moderna es un evangelio acerca de Cristo, aceptarlo y creer en él. Desde ese punto de vista, presumiblemente se pensó que pistis Christou podría traducirse adecuadamente como fe en Cristo.
En consecuencia, la expresión y por lo tanto el pensamiento fe de Cristo no aparece en estas versiones modernas como sí lo hacía en la versión autorizada anterior. ¿Qué diferencia hay? Hace toda la diferencia del mundo. La diferencia entre ser un verdadero cristiano y pensar que lo eres. ¿Recuerdan aquella antigua expresión, por falta de un clavo se perdió la batalla? También se podría decir de estas nuevas traducciones, por falta de una preposición se podría perder una vida. Tal vez podamos demostrar la diferencia que esto supone con esta analogía. Supongamos que se le rompe el reloj de pulsera. Lo lleva a un relojero de confianza, en quien sabe que puede confiar y le pide que lo repare. Se lo deja con la plena confianza de que se lo devolverá en buen estado de funcionamiento. En otras palabras, tiene una fe absoluta en ese relojero. Él ha aprendido a reparar relojes y lo hará por usted. Así es, en efecto, como a muchas personas se les enseña a acudir a Jesucristo. Confían en Él y creen que su amor, su bondad, su misericordia y su santidad los salvarán cuando llegue el momento. Pero esa clase de fe, por sincera que sea, no es suficiente para salvarle. Pero supongamos que cuando lleva su reloj roto a reparar, sucede esto. El relojero está de acuerdo en que su reloj está roto, pero él dice, si solo te reparo esto, no has aprendido nada. Sé cómo reparar relojes, pero es importante que tú también aprendas algo al respecto. Lo repararemos juntos. Haré una parte del trabajo, la parte que no puedes hacer por ti mismo, y te mostraré cómo hacer lo que debes aprender a hacer. Ahora, la situación es diferente. Ya no solo necesitas fe en la habilidad del relojero, también vas a necesitar algo de su habilidad. Lo mismo ocurre con la fe en y de Cristo. Por supuesto, debemos tener fe en Jesucristo. El apóstol Pedro, hablando a las multitudes en Jerusalén el día de Pentecostés, las instó a creer que Jesús, a quien habían crucificado, era el Señor y Mesías. Hechos 2:36. Muchos creyeron a Pedro y preguntaron, ¿qué haremos? Versículo 37. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, respondió Pedro, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta aquí todo bien. Como resultado de tener fe en Cristo, a muchos hoy se les dice que se bauticen para la remisión de sus pecados. Entonces piensan que son salvos, pero hay más que eso. Muchos pasajes de las Escrituras muestran que lo que usted hace después de haber puesto su fe en Jesucristo y su sacrificio determinará si finalmente será salvo. Ahora echemos un vistazo de cerca a algunos de estos pasajes que han sido mal traducidos en las generalmente excelentes nuevas traducciones y veamos exactamente qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Entonces entenderá por qué la frase fe de Cristo lleva la elección correcta de preposición al traducir estos versículos al español. Primero, Romanos 3:22. Este versículo está en medio de un pensamiento. Deberíamos retroceder 2 o 3 versículos para retomar el hilo de la discusión de Pablo. La iglesia en Roma en los días de Pablo era una mezcla de diferentes grupos étnicos y había una controversia entre ellos. Los judíos pensaban que eran superiores a los demás porque se les había entregado la ley de Dios. Los no judíos, por su parte, criticaban a los judíos por no guardar esa ley. Observe que la discusión no se centraba en si se debía o no guardar la ley, sino más bien en cómo se podía guardar. La epístola de Pablo puso todo en perspectiva. Pablo demostró que un cristiano debe dejar de pecar. Quebrantar la ley de Dios es pecado. Romanos 3:20. Véase también 1 de Juan 3:4. Pablo señaló que todos, judíos y gentiles, habían quebrantado la ley. Nadie, excepto Jesucristo, jamás vivió una vida sin pecar de alguna manera. Por lo tanto, nadie podía considerarse justificado, sin culpa y digno de salvación, como resultado de su conducta. Retomemos la historia en el versículo 21. La nueva versión internacional lo explica bastante bien. Pero ahora se ha manifestado una justicia de Dios aparte de la ley, aparte de la justicia humana, de la cual dan testimonio la ley y los profetas.
Romanos 3:21, Nueva Versión Internacional. En otras palabras, hay una manera de alcanzar el estándar de justicia de Dios, los 10 mandamientos, aparte de la tarea imposible de tratar de cumplir la ley a la perfección mediante su propia fuerza o su propia fe. ¿Cómo puede hacerlo? Esta justicia de Dios viene por la fe en, debería traducirse, de Cristo para todos los que creen en Él. Versículo 22. ¿Ves qué diferencia hace la preposición? Habiéndote arrepentido de tus pecados pasados, no puedes seguir pecando. Pablo lo deja muy en claro en Romanos 6, 1, 2, en cualquier versión o traducción. Debes vivir una vida libre de pecado. Romanos 6, 4. Pero, ¿cómo si no puedes cumplir la ley por tu propia fuerza o tu propia fe? La respuesta es, tienes que tener una fe adicional. ¿Pero de quién o qué tipo de fe? Puesto que nunca podrás ser justificado por tu propio esfuerzo de guardar la ley de Dios o alcanzar su justicia, si has creído en Jesucristo, tienes una nueva manera de llegar a ser justo. En lugar de depender de tu propia fuerza, puedes pedirle a Dios que te ayude a llegar a ser justo, es decir, obedecer la ley. Dios ha prometido desarrollar en ti la misma fe que tuvo Jesús, la fe de Jesucristo. Este es un punto importante. Si buscas la palabra fe en un diccionario, encontrarás que dice algo así como confianza o creencia en las promesas o declaraciones de otro. Todo el mundo tiene algo de fe, aunque varía de persona a persona. A algunos les resulta fácil creer, a otros, quizás debido a decepciones y traiciones anteriores, les resulta difícil poner confianza, fe o creencia en alguien o en algo. Pero incluso los más fieles no tienen fe lo suficientemente plena para su propia fuerza o su propia fe como para salvarse de pecar en el futuro. Veamos Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Cómo entonces? Continuando en Efesios 2:8, es don de Dios. Aquí hay entonces un nivel de fe que va mucho más allá de la confianza, fe o creencia que su mente humana debe ejercer primero al tener fe en Cristo para perdonar su pasado culpable. Este nuevo y más alto nivel de fe es el don que Dios da a través del Espíritu Santo que uno recibe a través de la imposición de manos después del bautismo. Jesús tenía esa clase de fe, y porque la tenía total confianza, seguridad y creencia en Dios. Así pudo vivir una vida sin culpa. Jesús nunca pecó, fue tentado muchas veces, pero siempre resistió. Sabía sacar fuerzas para reforzar su propia fuerza humana, que era insuficiente. En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Hebreos 5:7. Jesús oró a su Padre Celestial para que le diera fuerzas para resistir al pecado. Y tal era la relación de confianza, amor y seguridad entre Jesús y su Padre, que siempre recibió esa ayuda. Jesucristo y el Padre habían vivido en armonía durante una eternidad antes de que Jesús viniera a la tierra como el Hijo de Dios. No tenía dudas de que lo que su Padre prometía, Él también era capaz de cumplirlo. Ver Romanos 4:21. Esa es la clase de fe que debemos tener si queremos recibir nuestra recompensa eterna. Dios espera que, si somos sus hijos e hijas, vivamos como Jesús. Jesús nos dio el ejemplo. Su vida es el modelo con el que debemos medir nuestro desempeño, no de una manera soñadora y santurrona, sino en las circunstancias prácticas y terrenales de la vida diaria. Un verdadero cristiano debe preguntarse, ¿es esta la manera en que Cristo reaccionaría? ¿Es esto lo que Él habría hecho? ¿Estoy siguiendo su ejemplo? Si no es así, su comportamiento debe cambiar para conformarse al ejemplo de Jesús tal como está registrado en las Escrituras. Necesitará pedirle a Dios la fe para hacer esto, la misma fe que le dio a Jesucristo para enfrentar y vencer los problemas. Con esa fe, cuando venga la tentación, tendrá la fuerza para dejar de lado sus impulsos humanos naturales y tomar el mismo tipo de decisión que Jesús tomó en circunstancias similares. Por eso, Pablo, en su epístola a los Gálatas, escribió:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en, aquí debería ser de el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Una vez que se coloca la preposición correcta, estas versiones modernas se vuelven claras. Piense en la analogía del relojero. Cristo quiere que usted aprenda a hacer las cosas que Él hacía. Quiere que comparta sus habilidades. Quiere que usted conozca la misma confianza en Dios que Él tenía. No quiere que usted simplemente le esté agradecido por hacerlo. Quiere que usted tenga la experiencia de vencer al pecado, buscando en Dios la fortaleza espiritual, tal como Él lo hizo. ¿Por qué? Veamos Filipenses 3 del 8 al 11. Aquí encontramos a Pablo explicando a los filipenses lo agradecido que está de ser llamado a ser parte de la iglesia de Dios. Tuvo que renunciar a muchas cosas, incluyendo una posición de poder y prestigio, para ser apóstol. Lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios y es por la fe, a fin de conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su mente, para así, de alguna manera, llegar a la resurrección de entre los muertos. Así que Pablo sabía que su resurrección de entre los muertos sería precedida por Dios, edificando en él el mismo tipo de fe que Cristo tuvo. Sabía que sólo entonces conocería el poder de la resurrección como lo conoció Jesucristo. Pablo no estaba diciendo que estaba tratando de ganarse la salvación por su propia fe. Eso es lo que hacen aquellos que son engañados por un evangelio falso cuando confían solamente en su fe en Jesús. Es claramente evidente a lo largo de sus escritos que Pablo sabía que nunca podría hacer eso. Un cristiano no puede obtener la salvación por sus obras a través de su propia fe, así como tampoco puede hacerlo simplemente teniendo fe en Cristo. Este es un punto vital que muchos de los que dicen ser cristianos no entienden. La salvación es el don gratuito de Dios, pero Él no se la da a quienes no la pueden manejar adecuadamente. Así como a usted no le daría una bicicleta a un niño que se niega a obedecer las señales de tránsito. Los ministros de hoy se concentran en lograr que la gente acepte a Cristo, mientras que descuidan enseñar la necesidad de recibir la fe de Jesucristo como un don gratuito que nos permita obedecer a Dios. Cuando Jesucristo regrese a esta tierra para imponer la paz, el mundo estará en una situación terrible. Pero afortunadamente lo peor habrá pasado. Jesucristo comenzará la tarea de guiar y enseñar a toda la humanidad el camino de vida de Dios y el camino a la vida eterna. Habrá mucho trabajo por delante para que aquellos a quienes Dios ha llamado en esta vida presente comprendan su propósito. Serán resucitados y hechos inmortales cuando Dios intervenga en los asuntos mundiales para restablecer su gobierno sobre toda la tierra. Trabajarán con Jesucristo haciendo lo que Él hace. Enseñarán, ayudarán y animarán a otros a superar las debilidades humanas para que también ellos puedan recibir la vida eterna. Tales maestros deben ser experimentados. No habrá lugar para aficionados entusiastas. El momento de construir esa experiencia mediante la fe de Jesús impartida por el Espíritu Santo es ahora. Es por eso que un cristiano cuya esperanza es la resurrección de entre los muertos necesita más que simplemente su fe en Jesús. Debe participar de la vida de Cristo viviendo como Él vivió, aprendiendo como Él vivió. Para hacer eso con éxito necesita la fe de Jesucristo.